Hola, ¿me escuchan? Amén. Muy buenos días, mis hermanos, ¿qué tal? Mi nombre es Eder, veo muchas caras nuevas el día de hoy, así que déjame dar una pequeña introducción de quién es ese hombre que está ahí parado en el púlpito ahorita mismo. Bueno, mi nombre es Eder, oriundo de Perú. Vine hace unos años para estudiar en el Instituto Bíblico de Greenville, aquí en Carolina del Sur por Paris Mountain, y Dios me dio la oportunidad de quedarme aquí en los Estados Unidos para continuar y ser parte de este hermoso ministerio hispano de Christ Fellowship Charity en español. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 26. Dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifiesta, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu gracia y tu misericordia. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Señor, cuando vemos lo que tú has hecho en la cruz, no podemos hacer más que dar gracias al ver las bendiciones que tú nos has dado a través de Cristo, Señor. Como hemos visto hasta ahora, que somos redimidos, que somos justificados, que somos reconciliados, y el día de hoy de que tú te has dado como propiciación por nosotros, Señor, para darnos paz para contigo como propiciación de nuestros pecados. Ayúdanos a ver esta verdad a la luz de quien tú eres, Señor. Espíritu Santo, ayúdame el día de hoy, Señor, con la claridad del texto, Señor, y para poder ver quién tú eres el día de hoy, Señor, y poder ver más y apreciar más la cruz de Cristo. Te lo agradezco. Te agradezco por todo lo que tú has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame empezar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la propiciación. Cuando nosotros hablamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo hablamos como una manera de todas las cosas que Él ha logrado en nuestro lugar. Levante la mano si alguna vez has visto un paraguas. Amén. ¿Han visto un paraguas? Ok, ¿han visto que el paraguas cuando tú lo abres tiene como unas líneas que, ¿cómo se llama?, que sostienen el paraguas como tal para que se levante? Ok, cuando nosotros hablamos del lenguaje de la salvación, estamos hablando de cada línea que tiene el paraguas. Todas las líneas que tiene, todo el paraguas en sí es, ¿cómo se llama?, la doctrina de la salvación, la unión con Cristo y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Pero ahora, cada línea del paraguas es cada doctrina que hemos visto hasta ahora acerca del lenguaje de salvación. Como hemos visto en la línea de la redención, hemos visto la línea de la justificación, hemos visto la línea de la redención, de la justificación y de la reconciliación, y ahora de la propiciación. Ahora, una cosa que quiero decirte acerca de este sermón: si tú alguna vez te has sentido descalificado, si tú alguna vez te has sentido no apto para algo, esta prédica no va a decirte lo contrario. Al contrario, va a afirmarte en eso. Va a afirmar de que no eres apto para lo que es la salvación, que no puedes hacer lo suficiente y no tienes las habilidades para tú continuar, para tú poder completar y para tú poder lograr aquello que la justicia de Dios demanda. Pero otra cosa que va a hacer la prédica es
al darme cuenta que no soy apto, va a animarme porque va a mostrarme a aquel quien es apto, aquel quien la cumplió perfectamente, al quien que la pudo lograr todo perfectamente, a quien obedeció a Dios perfectamente, y ese es Cristo Jesús. Ahora, entramos en lo que es en la carta de Romanos. Nuestro texto para el día de hoy es Romanos 3, 21 al 26, pero también vamos a ver otros textos el día de hoy. Así que el día de hoy nos vamos a meter en el bosque de la palabra de Dios como un fotógrafo, y lo que vamos a hacer es darle una foto al bosque completo, y después vamos a ir por árbol que hay dentro del bosque, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en diferentes textos acerca de lo que es la propiciación. Ahora, entramos a nuestro texto en Romanos. Cuando tú lees en Romanos o cuando tú lees una carta del Nuevo Testamento, una de las cosas que tú quieres ver es el propósito con el cual se escribió la carta. Y Pablo nos las da en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esa es la tesis principal de Pablo de la carta de Romanos, y lo que él va a hacer a través del resto de la carta de Romanos es explicar cómo esta justicia de Dios revelada por fe se demuestra a través de la obra de Cristo. Entonces yo siempre me gusta compararlo, a mí me gusta comer, entonces me gusta hablar mucho de comida. Yo esto lo comparo como un libro de recetas. El libro de recetas tiene dos partes. ¿Recuerdan cuál es la primera parte? Los ingredientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a necesitar? Si tú vas a preparar un lomo saltado o un arroz con pollo, tú necesitas saber los ingredientes. Y la segunda parte es la preparación, exacto. Entonces tú tienes que ponerte a preparar ese lomo saltado. De la misma manera, Romanos, del capítulo 1 al versículo 11, es como los ingredientes de las doctrinas fundamentales para nuestra salvación, para poder, de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Y del 12 hacia adelante es la preparación, es a la luz de lo que hemos visto, cómo nosotros debemos de vivir, a la luz de la identidad que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad a ser llamados hijos de Dios? Entonces, viene la primera pregunta, que es, ¿qué es la propiciación? ¿Qué es la propiciación? Si tomas notas, vamos a hablar de la propiciación de estas tres maneras. Estos son nuestros 3 puntos. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la propiciación? ¿Y cuál es el impacto de la propiciación en mi vida? Así que el punto número 1 es, ¿qué es la propiciación? Así que en vez de reinventar la rueda, me puse a leer a otras personas que ya han definido lo que es la propiciación. Así que voy a darte 3 definiciones rápidas acerca de lo que es la propiciación. Ligon Duncan nos dice que la propiciación es el apaciguar la ira de Dios al ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio únicamente se encuentra a través de Jesucristo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es desempacar el cómo y el por qué. Otra definición que me gusta mucho es de Robert Letham, y si tienen la oportunidad, lean su libro de teología sistemática, es muy bueno. La propiciación es el resultado del amor de Dios, y Él mismo la provee. El Hijo, sufriendo su ira en sí mismo, también nos muestra su justicia. La Trinidad, completamente unida e involucrada en cumplir nuestra salvación. La cruz fue la acción concordada de las 3 personas inseparables. La muerte de Cristo fue el acto de amor por el cual se ganó nuestra salvación de acuerdo con la justicia de Dios, y una pena dolorosa fue voluntariamente en nuestro nombre por Dios Hijo, respaldado por la Trinidad amorosa. Lo que Robert Letham nos está diciendo aquí es que la propiciación es el acto de la Trinidad unida en conjunta a llevar al cabo la obra que nosotros no podríamos hacer, de apaciguarnos con Dios. Se entrepone entre Dios y el hombre y dice, no, yo lo voy a hacer.
Otra definición de Wayne Grudem: remueve de nosotros la ira de Dios que merecíamos. Como cantábamos hace un momento, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y es por la gracia de Dios que Cristo remueve la ira y la toma consigo que nosotros merecíamos. Al ver estas tres definiciones de la propiciación, vamos a ver uno de nuestros primeros puntos acerca de qué es la propiciación. Te preguntarás. Significa de que Cristo es lo justo y necesario. De que Cristo es lo justo y necesario. Cuando vemos en el capítulo 3 de la palabra de Dios, en el capítulo 3 del libro de Romanos, Pablo nos da una tesis completa acerca de la naturaleza del hombre y de su inhabilidad para salvarse a sí mismo. Pablo le está mostrando a la iglesia de Roma la incapacidad humana para obtener la salvación en sus propios méritos. ¿A quienes les gusta ver cosas que no necesitan en Amazon o eBay o la TJ Maxx o la tienda? Ok, ¿alguna vez has querido ver cosas que no necesitas y y a la misma vez que has visto algo que querías comprar, ves tu cuenta bancaria? Oh, Bank of America, no me alcanza. No me alcanza. Entonces ves que algo que quieres, pero dices, no, ahorita no, quizás la otra quincena. Creo que lo que está haciendo Pablo es hacer eso. Es a ver lo que las personas quieren en un cierto sentido alcanzar, pero no pueden, que es la justicia de Dios, pero no les alcanza porque la justicia de ellos no es perfecta comparada a la justicia de Cristo, comparada a las demandas de la ley, comparadas a la naturaleza y a los atributos de quien Dios es. Entonces, lo que está haciendo Pablo es mostrando el gran precio de la ley, el gran precio de nuestra salvación que la ley demanda, y las personas que lo escuchaban, si eran honestos consigo mismos, pueden decir, no me alcanza, no me alcanza. Lo que la justicia demanda es perfección, y yo no soy perfecto, no me alcanza. No me alcanza. Pero es por eso Pablo que comienza en el capítulo recordándole a los creyentes en Roma que ninguno tiene ventaja sobre el otro, ya que la humanidad tiene la misma necesidad de justicia de Dios. Ninguno tiene ventaja sobre el otro, dice Pablo, ya que con la ley o sin ley todos hemos desobedecido a Dios. Cuando vemos a través del capítulo 3, Pablo es lo que está diciendo, esto no es una carrera donde tú estás llevando una ventaja sobre el otro, al contrario, dice la palabra que todos han sido destituidos, de que todos han caído en pecados, de que todos necesitamos a Cristo. Y esto significa, y esto lo podemos ver que en el versículo 21 nos dice que la justicia de Dios ha sido manifiesta a través de la ley, pero confirmada por la ley y por los profetas. Lo que Pablo le está diciendo aquí es, tú necesitas a alguien que te salve. A ti no te alcanza. Tú necesitas que alguien más te compre eso lo que tú quieres comprarte. Tú no tienes una obediencia perfecta. Tú no puedes tener una obediencia perfecta. Al contrario, tienes pecados en tu cuenta que necesitan ser pagados, que necesitan ser expiados. Más bien, necesitas a alguien que te salve. Necesitas ser salvado. La justicia de Dios se ha manifestado ya no a través de la ley, sino a través de una persona, y esta es la persona de Jesucristo. Y la ley y los profetas confirman a Cristo como la justicia de Dios, a ser el Mesías prometido que obedeció perfectamente. ¿Qué quiere decir? Que la ley demandaba perfección, y cuando todos nos veíamos a la luz de la ley, nosotros podríamos decir, no puedo obedecerla. No puedo llegar a los estándares, he caído. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es de que fuera de la ley viene Cristo, que es Dios encarnado, siendo completamente hombre y siendo completamente Dios, se para en la tierra y obedece la ley. Y su obediencia es confirmada a través de la ley. Esto significa dos cosas. Si podemos ver en el siguiente slide, que la ley no tenía como propósito darnos la justicia que Dios demanda, pero reconoce la justicia que Dios provee a través de Cristo. La ley tiene como propósito esas dos cosas, que nos hace ver que la ley no tiene como propósito darnos la justicia que Dios demanda, pero reconoce la justicia perfecta que Dios provee a través de Cristo.
Es por eso que en el verso 22 y 23, vamos a leerlo rápidamente de nuevo. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Mis hermanos, esa palabra en griego que dice todos significa todos. Todos, o sea, nadie se salva. Nadie se salva. En el verso 22 y 23 también nos dice que esta justicia ha sido provista por nosotros por medio de Jesucristo a través de la fe para todos los que pecaron. Pablo le dice a los romanos que la provisión de Dios es la misma para aquellos que son libertinos como para aquellos que son moralistas, pues la palabra dice que todos pecaron, pues el que vive en el libertinaje ha pecado al dejar fuera de Dios, y el moralista ha pecado en pensar que es mejor que Dios. Cuando habla de todos, está hablando de todas las personas que no conocen de Cristo. Hermanos, cuando tú crees que algo humano te puede dar un mérito que te acerque a Dios y quieras ponerlo casi al mismo nivel que la obra de Cristo, estamos perdiendo el enfoque. Hermanos, sin Cristo, el Hijo, el buen Hijo, va a ir al mismo lugar que el mal hijo. Sin Cristo, el criminal va a terminar en el mismo lugar que aquel que aplica la ley. Sin Cristo, el buen padre va a terminar en el mismo lugar que el mal padre. Sin Cristo, la persona que no trabaja va a terminar en el mismo lugar que el hombre trabajador. ¿Por qué? Porque para Dios no hay obras que esas personas puedan hacer para poder obtener la salvación que solo Cristo pudo obtener. Eso no quiere decir que no sea loable hacer cosas buenas. El problema es cuando nosotros queremos encontrar nuestra seguridad en ellas. Siendo honestos, podemos decir que todos nosotros necesitamos la gracia de Dios, estemos donde estemos. ¿Cuánto tiempo estamos caminando en la fe? ¿Por cuánto sabemos? ¿Cuánta teología o cuántos libros hemos leído? Eso no importa. No hay ninguna vacuna que te haga inmune para ver tu necesidad de Dios. Aún estando aquí en el púlpito y predicando la palabra de Dios, necesito mucho de la gracia de Dios, tanto como la primera vez en la cual Dios me salvó. ¿Por qué? Porque eso nunca cambia. Ser confrontados con la realidad de la ley de Dios nos dice que necesitamos a alguien que nos salve y nos rescate de nuestro pecado. Y Cristo es el sacrificio justo y necesario para la humanidad, porque es el único que puede apaciguar la justicia de Dios a nuestro favor. ¿Cómo? Número 2, por su sangre. Por su sangre. En el verso 24, Pablo nos habla de que Cristo nos justifica gratuitamente. Eso quiere decir que no hay ningún costo que ningún creyente deba pagar por su propia salvación. ¿Alguna vez has recibido algún regalo que alguien más te ha dado de algo que tú no podías pagar? Y tú le dijiste, wow, gracias por ese regalo. Es lo que Dios hace con nosotros al darnos salvación. Dios nos da aquello que nosotros no podríamos pagar con nuestras obras. Al contrario, nuestras obras nos condenaban, pero Dios libremente la daba. Y es a través de la redención que tenemos en Él por su sangre, de la cual nos menciona en el verso 25. Donde nos dice a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Todo lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús es dado por Dios. Hermanos, en la cosmovisión de la salvación no hay sindicatos de santos que le reclaman a Dios por causa de las obras que han hecho. Al contrario, el realmente ver la salvación por fe y por gracia, vas a ver que todo lo que tú tienes es un regalo de Dios. Por eso que habla Pablo del dolor de Cristo al sufrir la ira de Dios, se convierte en nuestro gozo al ser aceptados por Dios. Cristo es el sacrificio apropiado por nuestros pecados y para redimirnos plenamente de la ira de Dios.
Cristo fue públicamente exhibido por la propiciación de nuestros pecados. Y esto quiere decir tres cosas. Uno, Cristo nunca quebrantó la ley o cometió pecado, pero murió como si fuera uno. Él murió como si fuéramos nosotros. Él cometió como si hubiese Él cometido nuestros pecados. Y tú nómbralos porque tú sabes tus pecados, porque tú conoces tus propios pecados. Segundo, quienes lo juzgaron no encontraron falta alguna en Él. Quienes lo juzgaron no encontraron falta alguna en Él. Y tercero, ni los judíos pudieron juzgarlo conforme a la ley porque fue perfecto en su cumplimiento. Entonces para lavarse las manos lo dejaron a la misericordia de las leyes romanas. ¿Para qué? Número 3, para pasar por alto. Sí, pueden pasar en el siguiente slide, para pasar por alto. Para pasar por alto. En el verso 25 y 26, en la parte final, nos muestra el propósito de su tolerancia en nuestros pecados cometidos para mostrarnos la belleza del Evangelio, de que Dios es paciente con nosotros, de que Dios conoce tus faltas, Dios conoce tus pecados, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce nuestra hipocresía, Dios conoce cuando nosotros mentimos, Dios conoce cuando hablamos más de alguien, Dios conoce cuando nosotros le damos o le quitamos el habla a alguien simplemente porque queremos hacer la vendetta por nuestras propias manos, pero aún así Él es paciente con nosotros para que veamos algo más grande que nosotros mismos, y es a Él. Y es a Él. ¿Alguna vez has visto a alguien ser paciente con otra persona? Que le habla una y otra vez, y que le habla y le enseña algo y le da esta instrucción una otra vez, y ves que con el tiempo esta persona no entiende, no escucha, como decía mi abuela, te entra por un oído y te sale por el otro. De la misma manera éramos nosotros en nuestros delitos y pecados. Y aún a veces podemos ser nosotros de esa misma manera el día de hoy, de que a veces escuchamos una cosa una y otra vez y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Ese a veces también soy yo. Necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Mis hermanos, la doctrina de la propiciación nos pone a todos en el mismo nivel. Nos pone a todos en el mismo nivel. Porque si realmente vemos esta doctrina con humildad, vamos a poder aprender siempre de alguien que nos muestra a Cristo. No vamos a tener defensas cuando somos corregidos. No vamos a tener plan de venganza cuando pecan contra nosotros. Sino que vamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Porque es de la paciencia de Cristo de lo cual hemos gozado nosotros, de lo que estamos en Cristo. Porque Dios nos ha mostrado en sí que Él es el sacrificio justo y que por Él nosotros podemos tener paz. Mi hermanos, el mayor problema que tú tenías en tu vida por la eternidad no era tu condición humana, sino era la ira de Dios que podía recaer sobre ti. Pero Dios se paró en la historia e hizo lo que ningún otro hombre pudo hacer para poder alcanzar la obra de salvación. Entonces, a través de este texto podemos concluir que Jesús es la propiciación justa y necesaria, porque por su sangre tenemos paz para con Dios. Ahora, punto número 2. Y creo que por la causa del tiempo vamos a agarrar la estrellita de Mario Bros y vamos a subirle la velocidad un poco a lo que es el sermón. Vamos a ver ahorita lo que las Escrituras nos dicen acerca de la propiciación y qué otras referencias también nos dan. Así que vamos a ver 3 pasajes. Una que es Hebreos 2, versículos 17 al 18. Obedeciendo para sufrir. Tú dices, ¿ah? Déjame leerlo para ti. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús tomó forma de hombre, siendo semejantes a nosotros en todos. Jesús en la gloria de su encarnación, que quiere decir de que cuando Dios tomó la forma de hombre, experimentó la humanidad en la plenitud siendo Dios, y el tomar forma humana para Dios no fue una mejora para Él, sino más bien en su humanidad fue rechazado.
Las personas que lo vieron no reconocieron su gloria. Las personas que lo vieron lo trataron como un hombre común, pero él se sujetó voluntariamente a esa experiencia para poder alcanzar la salvación que nosotros necesitábamos, para poder alcanzar la paz para con Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús en su encarnación se somete a toda experiencia humana. Jesús creció, Jesús aprendió, Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús amó, Jesús fue tentado pero sin pecado, Jesús sufrió y sintió dolor y Jesús murió físicamente. Jesús se somete a lo más bajo de la experiencia humana para darle la posición más alta a los hombres y a las mujeres quienes vienen a Él a través de Cristo para ser llamados hijos de Dios. Un sacerdote fiel quien se vuelve tratado de paz entre Dios y los hombres. Alguien que se interpone entre el hombre y la ira de Dios quien venía hacia él. ¿Tú alguna vez has visto una película donde hay donde el hombre bueno ven que le están apuntando, ¿cómo se llama? Ya sea una de las víctimas y está a punto, ¿cómo se llama? En peligro de ser, ¿cómo se llama? Disparado o en peligro de muerte, y ves que a la hora que va a disparar el hombre salta y se interpone y a veces el hombre termina sin vida. El hombre es un héroe. ¿Da su vida por la vida de alguien más? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios hace con nosotros a través de Cristo. Se interpone y Él sufre la ira y el castigo que nosotros merecíamos. En Cristo tenemos el pago justo y eterno. Al verlo a la luz de su divinidad y de su humanidad, siendo hombre y siendo Dios, por Cristo complació completamente a Dios en todo. Cristo hizo un sufrimiento voluntario en lugar de pecadores involuntarios a obedecer a Dios para que su obediencia sea contada como justicia en lugar del condenado desobediente. Y ahora vamos a ver nuestro segundo texto. 1 Juan 2, 1, 2. El favor para el pecador. Juan dice en una carta donde le está escribiendo a hermanos que están siendo persuadidos por falsos maestros que están enseñando a un Cristo falso, a un Cristo que realmente le da la licencia para hacer lo que ellos quieren, pero no para vivir en santidad. Les dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo es el favor para el pecador. Este texto de 1 de Juan nos dice que si pecamos tenemos un abogado con el Padre. No solamente al principio de nuestra salvación necesitábamos la paz para con Dios, sino continuamente en lo que luchamos con nuestros pecados. Necesitamos ser renovados en esa paz que únicamente viene de Dios, porque debemos de tener en cuenta estas tres cosas. Si puedes pasar... sí, está bien. Si debemos de tener en cuenta estas tres cosas. Uno, Dios no nos perdona sin transformarnos. Dios no nos perdona sin transformarnos. El poder de Dios es transformativo. El poder de Dios te cambia. El poder de Dios no te deja igual como cuando viniste. Segundo, el tener a Cristo como abogado nos invita a confesar nuestros pecados. Mis hermanos, no hay nadie quien pueda maquillar su santidad y verse bonito por fuera cuando realmente no lo estás por dentro. Eso se va a notar, pero más que nada, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Tú no puedes esconder nada de Él. Tú no puedes, compartimentalizar algo de tu vida y decirlo, Dios no lo va a ver. Al contrario, Dios lo conoce todo. Y tercero, tendremos una recuperación transformativa al reconocer que solo Cristo es la propiciación por nuestros pecados, al darnos paz al darnos paz con Dios. La paz que tenemos con Dios no solamente la experiencia de una vez, sino que es algo continuo. El valor de la vida y los logros de Cristo nos alcanza para salvar personas de todos los tiempos, de toda lengua y de toda nación, y es por eso que el día de hoy tenemos un sermón proclamando las verdades del Evangelio, porque Cristo es el favor para el pecador, porque al ver, tener y abrazar la justicia de Cristo en la cruz, uno ya no puede vivir de la misma manera. Y el tercer verso, 1 Juan 4:10, en el mismito librito, Dios toma la iniciativa.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, una persona, nosotros aquí podemos ver cuando alguien hace algo por amor o lo hace simplemente para ser visto o por tener que cumplir. A veces nos podemos dar cuenta o a veces no nos podemos dar cuenta. La actitud es una parte importante. Dios toma la iniciativa de salvarnos por amor. Dios es quien inicia los pasos para la reconciliación que nosotros necesitamos. Dios conoce todo acerca de ti. Dios conoce tus ofensas voluntarias hacia Él. Y aún así, Él decide darse por ti para poder obtener la salvación, alcanzar la salvación que tú necesitabas. Al ver estos versos solo podemos decir de que Cristo es el favor inmerecido para el pecador arrepentido de parte de Dios, quien nos amó primero. Cristo es el favor inmerecido para el pecador arrepentido de parte de Dios, quien nos amó primero. Hermanos, lo que podemos ver es que todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Y tenemos el beneficio de tener paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay relaciones que son importantes en esta vida de unos con otros. Pero la relación más importante con la cual tú necesitas tener paz es tu relación con Dios. Y esto nos trae a nuestra tercera pregunta, que acá va a ser toda aplicación. ¿Cuál es el impacto de la propiciación en mi vida? 1. No necesito ser perfecto. Cristo fue el único. No necesito ser perfecto. Esto es como un superpoder para yo poder obedecer y poder caminar en mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque mis obras y mi obediencia nunca va a poder alcanzar aquello que solamente Cristo pudo haber logrado. Segundo, no me debo, perdón, ¿puedes regresar primero? Let's go back to the first. Segundo, no me debo comparar a otros creyentes dentro del mismo tag. No me debo comparar a otros creyentes quienes a Dios salvó y están en una etapa diferente a la mía. Hermanos, esto no es una competencia entre nosotros. Al contrario, es una carrera donde todos corremos en el mismo equipo. Seamos pacientes unos con otros en medio de esto. Siguiente, celebro junto con otros la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Celebramos las victorias que tenemos unos con otros, grandes y pequeñas, porque vemos que es el obrar de Dios en nuestras vidas. Y puedo tener paz en esta vida porque Cristo suple todas mis necesidades al darme una buena conciencia eterna. Segundo, obedeciendo desde la perfección de Cristo. Puedo obedecer porque soy renovado por el perdón de Cristo. Nuestra obediencia no es perfecta, pero camina hacia esa perfección porque aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Puedo servir a otros desde la perfección de Cristo por causa del servicio de Cristo en mi vida. Al poder mostrar a otros el amor que Dios me mostró a mí, sea visto, reconocido o no lo sea, porque Dios es mi audiencia principal. Y puedo disfrutar lo que hago para Dios porque no es una condición para mi relación con Él, sino al contrario es la expresión de ella. Puedo disfrutar de Dios por causa de la paz que tengo con Él en Cristo. Mi comunión reverencial tiene aceptación al trono de la gracia, y el trono de la gracia no está lejos de mí porque Cristo abrió la puerta para poder tener comunión con mi Padre. Y por último, no por último, es la siguiente: tentado pero no vencido. Cristo permaneció firme en las tentaciones en mi lugar para yo poder vencerlas. Cuando te sientas tentado, mira a Cristo, que en todo fue tentado pero salió victorioso, y que sea ese mismo poder que reside en ti que te ayude a poder vencer la tentación. Si he caído en la tentación, puedo levantarme en Cristo, quien las venció en mi lugar. Hermanos, esto no es una meritocracia. Si tú has caído en pecado, ven a Él, porque no hay ningún otro sacrificio que tú puedes hacer. No es que yo, ahora que he caído en pecado, tengo que obedecer más para ponerme a cuentas o para poner la balanza en su lugar. No, solamente Él pudo haberlo hecho. Y hermanos,
vas a ser tentado a tratar de ser la propiciación de tus pecados en vez de Cristo. Vas a ser tentado a obrar, vas a sentirte tentado a obrar para poder satisfacer tus propias faltas y menospreciar el cuerpo de creyentes que Dios te ha dado alrededor tuyo. Vas a sentirte tentado a tú dar lo que no puedes dar, a tú cargar con lo que no puedes cargar, a sobreponer en ti las luchas que Dios te ha llamado que traigas a Él. Hace unas semanas tuve la peor semana del año. La comencé mal y la terminé mal. Día tras día había una u otra cosa y trataba de querer tener una buena actitud, trataba de querer sobrellevar las cosas, trataba de simplemente querer permanecer o pensar ser fuerte. Y una de las cosas que me di cuenta al final de la semana es que realmente no podía. Fue una de las semanas que fue bien curiosa porque empezó mal y terminó mal y trataba de tener una buena actitud, trataba de buscar solución a las cosas, pero cada vez se ponía peor. Y llegó un punto donde realmente mi actitud ya estaba, y mi mente estaba por el aire, no estaba enfocado, estaba frustrado. Y al final de la semana me di cuenta que yo estaba tratando de ser la propiciación por mis propios pecados del orgullo, al tratar de tener todo esto solo. Una de las cosas más liberantes en esa semana fue decirle a mis hermanos la peor semana que tuve. Y me dijeron, ¿cómo podemos orar por ti? ¿Cómo podemos orar por ti? Porque traté de cargar solo aquello por lo cual Dios me ha provisto hermanos y hermanas dentro de la fe para apuntarme a la gracia de Cristo, mi hermano. Aquel que está parado también puede ser un hipócrita de vez en cuando pienso que yo puedo hacer todo por mis propias fuerzas. Mi hermanos, no creas que el estar parado aquí me inhibe de la gracia y la misericordia de Dios. Al contrario, la necesito mucho más. Mi lucha con el pecado está marcada por la justicia de Cristo, porque Dios declaró paz para conmigo por medio del Evangelio. Y cuarto, y el último, esperando la culminación de la propiciación. Dios ha declarado paz para con nosotros, una paz eterna, una paz incalculable, una paz que lo cual nosotros no podemos pagar, una paz, hermanos, que todos necesitamos día tras día ser renovados, hermanos. Y esa paz viene para ser una paz por la eternidad, porque a veces esa paz quizás no lo vemos, quizás tenemos luchas, tenemos dolores, tenemos complicaciones, tenemos necesidades, y tú me puedes decir, ¿de qué paz me estás hablando? Esa paz de que cuando Cristo venga por segunda vez y venga por su iglesia, va a hacer todas las cosas perfectas y enjugará toda lágrima de sus santos. Si tienes más preguntas acerca de qué significa esta paz, por favor, acércate a mí o al pastor Luis para poder conversar de esto. Oremos. Padre, gracias por este día más de vida. Gracias por la propiciación que tú nos das en Cristo. Señor, te pido que tú nos guardes, nos cuides, nos protejas y que tú, Señor, nos ayudes a ver la belleza de que ahora, Señor, la paz que se ha declarado, no solamente se ha declarado aquí, sino también por la eternidad. Guárdanos, Señor, a través de tu poder porque te necesitamos. Guárdanos, Señor, a través de tu misericordia porque te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Apasionante, ¿verdad, hermanos? Venimos